Me acusó de infiel para esconder su traición, su propia familia me regaló la casa del lago. Soy Elías, tengo 32 años y todavía no sé cómo llegué a este punto. Hace poco más de 2 semanas mi esposa me echó de la casa. No hubo discusión previa, ni sospechas fundadas, ni advertencias. Solo una acusación brutal que me cayó como una bomba al llegar del trabajo, me gritó que la había engañado con una compañera de la fábrica y que no quería volver a verme jamás. Esa noche dormí en el asiento trasero del carro, con una mochila vieja y la cabeza dando vueltas como si acabara de chocar contra un muro. Y lo más irónico es que yo no la había engañado. Ni remotamente. Cuando todo reventó, llevaba casi 6 años casado con Gabriela. No teníamos una relación perfecta, claro que no, pero hasta donde yo sabía, estábamos bien. Había discusiones, como en cualquier matrimonio. Pero nada que me hiciera pensar que el final se acercaba tan silencioso y tan sucio. A principios de este año, ella empezó a cambiar. No era sutil. Se volvió más seca, más cortante. Cualquier cosa parecía molestarle. Recuerdo una vez que se enojó porque no le respondí un mensaje mientras iba manejando por la autopista. Iba a 120 por hora, ¿qué quería? Otra vez fue porque dejé una taza sucia en el fregadero. Tonterías. Pensé que era estrés. Gabriela trabajaba en una consultora, y siempre se quejaba de su jefe, decía que era un imbécil. Hasta que un viernes, volviendo de un turno de 12 horas en la planta, sin haber comido nada decente en todo el día, la encontré en la puerta del apartamento. Tenía en la mano una mochila que me pertenecía, y sus ojos me miraban con un desprecio que no había visto ni siquiera en desconocidos. Ya sé todo, Elías. No puedo seguir fingiendo. Me dijo eso sin siquiera saludarme. Le pregunté de qué hablaba. Me empezó a gritar. Dijo que tenía pruebas, que sabía lo de yo y Melissa. Que éramos unos cínicos, unos mentirosos. Melissa era una compañera mía en la fábrica. Casada, 10 años mayor que yo, con hijos adolescentes. Nos llevábamos bien, sí, trabajábamos juntos desde hace tiempo. Pero de ahí a decir que teníamos algo, ni cerca. Le juré que no había nada. Que se estaba equivocando. Que me dijera qué pruebas tenía. Me escupió. Nunca, jamás, ni en nuestras peores peleas, había hecho algo así. Me gritó que si no me iba, llamaba a la policía. Que no quería verme más en su vida. Ni siquiera me dejó entrar. Ya tenía mis cosas listas, zapatos metidos entre camisas arrugadas, mi laptop sin funda, papeles sueltos. Así me echó. Yo, en shock, sin entender nada, agarré esa mochila como un ladrón huyendo. Esa noche dormí en el carro. Hacía frío. El asiento estaba duro, la ventana empañada. Tenía hambre, pero no había saldo ni para un motel barato, y mi estómago no podía con más rabia. Pensé que lo peor ya había pasado. No sabía que eso era apenas el prólogo. Pasaron 2 días sin saber de Gabriela. Bloqueado de WhatsApp. Bloqueado del correo. Sin acceso a nuestra cuenta de Amazon. La vida que habíamos armado juntos me la habían arrebatado de un día para otro, y sin ninguna oportunidad de explicarme. Y entonces, me llegó un mensaje inesperado. Era de Valeria, su hermana. Nunca fuimos cercanos. Ella y yo apenas habíamos compartido conversaciones básicas en reuniones familiares. Pero su mensaje fue directo: tenemos que hablar. No puedo seguir callando. Nos encontramos en una cafetería tranquila, en las afueras de la ciudad. Valeria estaba nerviosa. Se notaba. Jugaba con las uñas, evitaba mirarme. Pedí un café, ella no pidió nada. Me miró de frente y me soltó todo, como si estuviera arrancándose un peso del alma. Ella te engaña, Elías. Hace más de 1 año. Con alguien que conoció en un viaje de trabajo. Sentí como si se me bajara la presión de golpe. No supe si gritar o llorar. Solo me quedé helado, mirando su cara como si no entendiera lo que acababa de decir. Valeria me contó que Gabriela empezó algo con un tipo de Carolina del Norte. Uno de esos gurús de liderazgo que conoció en un retiro corporativo. Primero fueron reuniones de mentoría. Luego empezaron a verse cada vez que él venía por trabajo o cuando ella decía que viajaba por capacitación. No era un desliz. No fue una noche loca. Era algo constante. 1 año entero mintiéndome a la cara. Y ahí todo tuvo sentido. Su cambio de actitud. Sus reclamos sin lógica. La furia desmedida. Su necesidad de echarme como si estuviera huyendo de algo. Estaba proyectando. Me pintó como el infiel para que nadie se atreviera a mirar más allá. Un día dejó el celular desbloqueado sobre la mesa, dijo Valeria con la voz bajita. No me pude contener. Leí los mensajes. Vi las fotos. Me sentí asqueada. Intentó contárselo a sus padres.
Pero Gabriela la amenazó, si decía algo, rompía toda relación con la familia. Por eso me lo decía ahora, cuando ya no podía seguir con la conciencia tranquila. No sabía qué responder. Salí de ese café tambaleando. Me fui a un motel barato. El cuarto olía a cigarro rancio. Tenía una cama dura y una lámpara parpadeante. Me tomé 3 cervezas calientes y me quedé mirando el techo, sintiendo como todo lo que creía tener se disolvía en el aire. Pensé en todas las veces que Gabriela me pidió explicaciones por cosas ridículas. En todas las discusiones que provocó sin razón. En cómo me había sacado de la casa como si fuera basura. Y en cómo su familia, probablemente, pensaba que yo era el culpable de todo. Pero ya no por mucho tiempo. Después de hablar con Valeria, pasé 2 días más en el motel. No tenía más opciones. Mi cuenta bancaria estaba casi vacía porque justo esa semana se había descontado el alquiler del mes y aunque el departamento seguía a nombre de los dos, yo ya no tenía acceso a él. Gabriela me había sacado de su vida como quien cierra una puerta y echa llave por dentro. No tenía un plan. No sabía qué hacer. Pensé en ir directamente a encararla, a gritarle todo lo que sabía. Pero algo me detuvo. No por miedo, sino porque entendí que no valía la pena. Ella ya había decidido su historia, ya me había condenado sin juicio. Y ahora que la verdad había salido, la rabia no era suficiente para sostenerme. Llamé a Sebastián, un amigo de la fábrica. De los pocos con los que tengo una relación que va más allá del trabajo. Le conté un resumen rápido. No muchos detalles. Me ofreció quedarme en su sofá unos días. Acepté sin dudar. Me mudé esa misma noche con mi mochila llena de ropa sucia y la laptop golpeada que no sabía si todavía funcionaba. Su novia no estaba muy feliz con mi presencia. Apenas me miraba. Caminaba por la casa como si yo fuera un mueble que le estorbaba. Pero Sebastián fue claro, quédate el tiempo que necesites, hermano. Y eso, en ese momento, fue lo más parecido a un hogar. Al tercer día ahí, sonó mi teléfono. Era el padre de Gabriela. No me lo esperaba. Siempre habíamos tenido una relación cordial, aunque distante. Él era de pocas palabras, pero respetuoso. Me pidió vernos. Me dijo que quería hablar a solas. Dudé. No sabía si era una trampa, si venía a reclamarme algo. Pero su tono no era hostil. Fui. Ya no tenía mucho que perder. Su casa estaba en las afueras, en un barrio tranquilo. Me recibió con un café. Nos sentamos en la cocina. Tardó varios minutos en hablar. Se notaba que estaba incómodo, como si llevara una piedra en la garganta. Te debo una disculpa, dijo al fin. No sabíamos toda la verdad. Pero ahora la sabemos. Resultó que Valeria también le había contado todo. No solo sobre la infidelidad, también sobre movimientos de dinero sospechosos. Gabriela había estado transfiriendo fondos a una cuenta privada que él desconocía. Dinero que, según sus palabras, salía del presupuesto familiar. Siempre te dejé manejar las finanzas, porque confiaba en ti, me dijo. Pero Gabriela se aprovechó de eso. Él mismo había empezado a sospechar. Alguien del trabajo le había comentado que su hija tenía demasiada cercanía con un cliente habitual. Coincidía con el mismo tipo que mencionó Valeria, el sujeto del retiro en Carolina del Norte. Y entonces soltó otra bomba, tenía pruebas. Videos de seguridad del hotel donde se realizaron las conferencias. Fotos. Incluso algunos registros de reservas a nombre de Gabriela que coincidían con fechas donde, supuestamente, estaba de capacitación. Te los voy a entregar, por si decidís usarlo para el divorcio. Gabriela necesita una lección. Y si no se la das vos, se la voy a dar yo. No supe qué decir. Me quedé helado. Estaba ante un padre que había perdido el respeto por su propia hija, y que ahora me trataba a mí como el único adulto responsable en todo este desastre. Le agradecí el gesto, pero me negué a quedarme en su casa, aunque me lo ofreció. No podía dormir bajo el techo de quienes, por más que me apoyaran, seguían siendo su familia. Pero acepté su ayuda para encontrar un abogado. Volví esa noche al sofá de Sebastián con el doble de peso encima. Ahora no solo tenía pruebas, también tenía una guerra familiar cruzando mi espalda. Y Gabriela seguía sin dar la cara. Ni una llamada. Ni un mensaje. Nada. Hasta que me escribió desde un número desconocido. El mensaje fue simple. ¿Podemos hablar? Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos. Pensé en ignorarla. Pero no pude. Respondí con un ¿para qué? Su respuesta fue lo que terminó de destruir cualquier resquicio de empatía que me quedaba. Solo quiero que sepas que tú me llevaste a hacer esto. Siempre estuviste ausente. Nunca me hiciste sentir importante, ¿qué esperabas que pasara? Ahí supe que no había nada que salvar.
No buscaba disculparse. No quería asumir nada. Solo justificarse. Convertir su traición en una consecuencia inevitable de mis fallas, como si yo la hubiera empujado a una cama ajena por trabajar turnos de 12 horas para pagar nuestras cuentas. No volví a responderle. Y decidí que ya no iba a hablar más de ella, ni con ella. Pero el infierno no se había terminado. Dormir en ese sofá era una tortura. La espalda me dolía todo el tiempo. Soñaba con Gabriela gritándome, con su mirada de desprecio, con esa mochila tirada como si mi vida entera se resumiera en un bulto sucio. Me levantaba sudando, con la boca seca, sin entender cómo alguien que te abrazó durante años podía darte la espalda tan fácil. Empecé a sentirme una carga. La novia de Sebastián me evitaba todo lo que podía. Me hablaba apenas lo justo, y se notaba en el ambiente. Era como si yo contaminara el aire. Así que llamé al abogado que me había recomendado el padre de Gabriela. Fui hasta su oficina en Cincinnati, un lugar viejo, con paredes forradas de libros. Era un tipo mayor, seco, sin una gota de cordialidad innecesaria. Le conté todo. Le mostré las fotos, los videos, los recibos. Me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me dijo: esto es más que suficiente para iniciar un divorcio por causa de infidelidad. No te va a dar una ventaja brutal, pero ayuda. Me explicó que en nuestro estado, la culpa no tenía tanto peso legal al momento de dividir bienes, pero sí podía influir en negociaciones. Me aconsejó ir con todo. Sin miedo. Si vas a pelear, me dijo, pelea bien. Esa noche, mientras intentaba dormir en el sofá, recibí otro mensaje. Otro número. Esta vez más agresivo. Si piensas hacerme daño legalmente, te vas a arrepentir. Si me dejas sin nada, voy a contar todo lo que sé de ti. No explicó qué era ese todo. No había nada. Pero el tono de amenaza era claro. No me asustó. Me dio lástima. Ni siquiera intentaba arreglar las cosas. Solo quería tener la última palabra. Unos días después, su madre me llamó. Casi nunca hablábamos. Ella siempre había sido educada, pero distante. Su voz sonaba quebrada. Me pidió que fuera a su casa. Dijo que había algo que necesitaban hablar. Cuando llegué, estaban los dos. El padre serio. Ella con los ojos hinchados. Me ofrecieron café. Me contaron que Gabriela los había visitado la noche anterior y que se armó un escándalo. Gritó. Lloró. Dijo que no entendía cómo podían estar de mi lado. Que yo la había maltratado. Que era frío, ausente, que la ignoraba. Que la había empujado a hacer lo que hizo. La madre me miró directo y me dijo, no le creemos. Pero queríamos que lo supieras. Estaban hartos. No querían más drama. Y ahí soltaron otra bomba. Estaban considerando sacarla del testamento. Y no solo eso, querían dejarme la casa del lago. Una propiedad familiar, modesta, en Michigan. Nada lujoso, pero bonito. Tranquilo. Habíamos ido ahí en vacaciones. Tenía recuerdos grabados en sus paredes. Pescas, parrilladas, risas. Y ahora me la estaban ofreciendo. A mí. Me quedé mudo. No sabía qué decir. Aceptar esa casa era aceptar que ya no había vuelta atrás. Que la familia que yo conocí ya no existía. Que, de alguna manera extraña, me estaban eligiendo a mí como el último eslabón rescatable de todo ese caos. Les dije que lo pensaría. Y esa noche, cuando volví al sofá, entendí que esa decisión iba a marcar un antes y un después. Pasaron 2 días después de la oferta de los padres de Gabriela y todavía no lograba tomar una decisión. La casa del lago, sonaba tentador, era una solución concreta al problema más urgente que tenía, no tenía dónde vivir. Pero también sentía que aceptar esa casa era meterme todavía más en una historia que lo único que hacía era doler. Era un lugar al que habíamos ido juntos. Había fotos mías con su papá junto al muelle, pescando. Estaban las marcas de nuestras iniciales en el tronco de un roble detrás del cobertizo. Recuerdos que ahora me parecían ajenos, como si le hubieran pasado a otra persona. No sabía si podía vivir con eso. Mientras tanto, las cosas en casa de Sebastián iban de mal en peor. Yo hacía lo posible por no molestar, ayudaba con la limpieza, cocinaba cuando podía, pero el ambiente se volvió insoportable. Su novia apenas me dirigía la palabra, y yo cada vez me sentía más incómodo. Dormía poco, comía mal, y andaba todo el día con una sensación constante de inutilidad encima. Y como si no bastara, me llamaron del trabajo. Me dijeron que, debido a mi ausencia prolongada sin justificación oficial, tenían que dejarme ir. Intenté explicarles la situación, les hablé del caos, del cambio de domicilio, del divorcio. Nada importó. Me agradecieron mis años en la fábrica, me dieron un mes de compensación y colgaron.
Ahí fue cuando me rompí. No de tristeza. De rabia. Me senté en el suelo de la cocina, al lado del microondas, y lloré como no lloraba desde que murió mi abuela. Lloré por el cansancio, por la impotencia, por la sensación de que todo se había derrumbado sin que yo pudiera hacer nada para detenerlo. Gabriela me echó. Su familia me creyó por un milagro. Me quedé sin casa. Sin trabajo. Y para colmo, todo el mundo esperaba que siguiera funcionando como si nada. Esa misma tarde, sin yo buscarlo, me llamó el padre de Gabriela. Le conté lo del trabajo. Guardó silencio unos segundos. Luego me dijo que conocía a alguien. Un viejo amigo suyo que tenía una empresa de logística en Dayton. No era un trabajo glamoroso, pero pagaban bien y necesitaban gente. Le había hablado de mí. No tuve que hacer nada. Me dieron el trabajo sin entrevista, sin preguntas. Él se encargó de todo. Y ahí lo supe, ya no me veía como el ex de su hija. Me estaba tratando como un hijo. Me dijo algo que se me quedó grabado. La mayoría de los hombres en tu lugar hubieran hecho un escándalo. Hubieran destruido todo a su paso. Pero vos no. Mantuviste la calma. Y eso no se enseña. Se tiene o no se tiene. Yo no me sentía fuerte, ni maduro, ni digno de nada. Me sentía aplastado. Pero él lo veía de otra manera. Y por alguna razón, su visión me sostuvo un poco. Esa noche me llamó su esposa. Me preguntó si ya había pensado lo de la casa. Le dije que no me parecía justo aceptarla. Que no era correcto. Que yo ya no era parte de su familia. Ella me respondió algo que no esperé. No es por justicia. Es por amor. Y también por vergüenza. No podemos hacer que todo desaparezca, pero no podemos dejar que te vayas con las manos vacías. Y entonces me dio el golpe final, la casa ya estaba a mi nombre. Solo faltaba que firmara. No supe si agradecer o enojarme. Me sentí empujado a tomar una decisión que todavía no estaba listo para tomar. Pero entendí que esa era su forma de actuar. Era su manera de pedir disculpas por algo que no habían hecho directamente, pero que sentían como culpa. Esa noche salí a caminar. No tenía rumbo. Hacía frío. No llevaba guantes. Caminé casi 2 horas hasta llegar a la vieja estación de tren. Me senté en una banca metálica, helada, y me quedé ahí, sin pensar demasiado, solo dejando que el viento me pegara en la cara. Pensé en todo. En cómo alguien que decía amarme me había destruido con tanta facilidad. En cómo su familia, que debía ser ajena, se convirtió en mi único soporte. En lo bajo que había caído. En cómo lo había perdido todo sin haber hecho nada malo. Y en lo mucho que dolía que ella siguiera sin mostrar ni un atisbo de remordimiento real. No había vuelto a escribir. Ni una palabra más desde su último mensaje cargado de acusaciones. Hasta que su hermana volvió a contactarme. Dijo que Gabriela quería hablar conmigo en persona. Que no insistiría, pero que creía que yo necesitaba ese cierre. No tenía ganas. Pero acepté. Porque sentí que si no lo hacía, esa historia iba a quedarse abierta para siempre. Nos vimos en una cafetería concurrida. Lugar público, mucha gente. Así me aseguraba de que no hiciera una escena. Llegué primero. Ella entró 10 minutos tarde. Iba vestida como siempre, sencilla, impecable. Se sentó sin saludar. Gracias por venir, dijo. No respondí. Esperé que hablara. Y habló. Dijo que había pensado mucho en todo. Que no tenía excusas. Que sabía que me había lastimado. Pero que no era una villana. Que lo que pasó con ese tipo fue una fuga. Que se sintió sola. Invisible. Que yo estaba siempre trabajando. Que la rutina la mataba. No dije nada. La miraba. Y lo único que sentía era asco. No por cómo se veía, sino por lo que significaba ahora para mí. Ya no era la mujer que había amado. Era otra persona. Una a la que no reconocía. Y entonces soltó otra bomba. Si estás dispuesto a mantener esto fuera de los tribunales, puedo dejarte el departamento. No quiero pelear. No quiero involucrar a mis padres. Sé que te ofrecieron la casa. No voy a oponerme. Solo pido discreción. Ahí se me soltó la lengua. Le dije que yo no buscaba destruirla. Que no quería venganza. Solo quería que esto terminara. Que ella había hecho todo sola. Que yo había trabajado como un animal para que no le faltara nada. Que mientras yo sudaba en la fábrica, ella se revolcaba con un tipo que conoció en una conferencia. Se quedó callada. Y entonces, la cereza del pastel. Él me dejó. Cuando se enteró que yo estaba casada, me bloqueó de todo. Me dijo que no quería problemas. Que no le mentí solo a vos, sino también a él.
Me quedé sola. Por eso te escribí. Ahí fue cuando entendí todo. No me buscaba por arrepentimiento. Me buscaba porque el otro se fue. Porque le salió mal. Porque ahora estaba sola y yo era su único ancla. ¿Es muy tarde para arreglarlo?, me preguntó. No supe si reír o llorar. Solo la miré. Sí. Ya fue. Y ahí sí se quebró. Lloró de verdad. No un llanto teatral. Lloró como alguien que recién ahora entendía todo lo que perdió. Pero yo ya no tenía palabras para ella. Nos despedimos con un cuídate seco. Sin abrazos. Sin contacto. Sin nada. Esa fue la última vez que la vi. Días después de esa última conversación con Gabriela, mi abogado me llamó para decirme que los papeles del divorcio ya estaban listos. Solo faltaba su firma. Parecía que todo estaba encaminado. Me mudé a la casa del lago. Era mía ahora. Legalmente. Pero me sentía como un intruso. El lugar estaba vacío, olía a madera vieja y un poco a humedad. No había fotos, ni voces, ni nadie esperándome. Esa primera noche no dormí. No porque estuviera mal, sino porque no podía creer lo que había pasado en tan poco tiempo. Tenía una llave en la mano, una casa entera para mí, y ninguna certeza de nada. Durante los primeros días, no podía estar tranquilo. Lo que para cualquiera sería paz, para mí era eco. El silencio me devolvía escenas que no quería revivir, fines de semana en pareja, asados con su familia, risas envueltas en mantas junto a la chimenea. Todo eso ahora me mordía la espalda. Era mi casa, pero no me sentía dueño. Pasaba los días ordenando cosas que ya estaban ordenadas. Limpiando lo que ya estaba limpio. Pinté una habitación sin razón. Cociné para dos sabiendo que solo comía yo. Prendía la televisión solo para no escuchar el ruido de mi propia respiración. Me volví rutina, levantarme temprano, trabajar en la empresa de logística, volver, cenar solo, dormir. No era vida, era sobrevivir. Los padres de Gabriela seguían en contacto. Me llamaban seguido, me invitaban a cenar los fines de semana. Incluso me ayudaron a arreglar una fuga de agua en el baño. Notaba que no querían soltarme del todo. Como si al menos uno de los dos no se hubiera perdido. Y me empezó a doler otra cosa, la culpa. Ya no por lo que había hecho Gabriela, sino porque yo seguía en contacto con sus padres. Porque ellos me trataban como familia mientras su hija seguía siendo su hija, por más decepción que les hubiera causado. Me preguntaba si era correcto seguir formando parte de esa dinámica, si debía cortar, desaparecer. Pero cada vez que intentaba tomar distancia, ellos aparecían. Me llamaban. Me ofrecían ayuda. Me preguntaban por el trabajo. Me decían que me extrañaban. Que no estaba solo. Y entonces me contaron lo inesperado, Gabriela se había ido del país. Sin avisar a nadie. Un día, simplemente, se fue. Dejó una nota escueta en el buzón de la casa de sus padres, agarró sus cosas y viajó a Canadá. Al parecer, consiguió algo allá, con una excusa laboral. No se despidió. No dejó número. Nada. Los padres estaban devastados. El padre furioso. Dijo que esa fue la gota que colmó el vaso. Que no solo los había defraudado, sino que ahora los abandonaba. Dijo que no quería dejarle ni un centavo. Que ya no era parte de su familia. Y entonces me soltó otra bomba, estaban reescribiendo el testamento, y querían dejar todo a mi nombre o donarlo a causas benéficas. Ahí sí dije basta. Les dije que no. Que no podía aceptar eso. Que la casa, bueno, ya era otra cosa, un arreglo emocional en medio del derrumbe, pero que hablar de una herencia completa era demasiado. Que no me parecía justo, ni lógico. Fue la primera vez que discutimos. El padre levantó la voz. Me preguntó cómo podía defenderla. Yo le respondí que no la defendía, pero que él seguía siendo su padre y que yo no quería ser el símbolo de esa ruptura definitiva. Me fui de su casa con un nudo en el pecho. Durante una semana no hablamos. Y lo peor fue que los extrañé. No debería haber pasado. Pero me dolió no tener ese vínculo. Me había acostumbrado a ellos, a sus visitas, a sus mensajes. No sé si por gratitud, por necesidad o por simple costumbre, pero extrañaba sentir que todavía pertenecía a algún lugar. A mitad de esa semana me llegó una carta. Era de Gabriela. No por correo electrónico, no por mensaje. Una carta escrita a mano, con letra temblorosa, sin remitente claro, enviada desde una dirección genérica en Toronto. Decía que se había ido porque no podía más. Que no soportaba vivir en una ciudad donde todo el mundo sabía lo que había pasado. Que se sentía traicionada por su familia. Que entendía si yo no quería saber más de ella. Que no me culpaba.
que lo nuestro había muerto antes de que ella se atreviera a admitirlo. Que se arrepentía. No pedía perdón. No buscaba volver. Solo soltaba palabras, como si necesitara vaciarse para seguir respirando. Guardé la carta. No para releerla, sino para recordarme que no todo termina con justicia. Que a veces el dolor se reparte sin lógica. Que no hay redención perfecta. Que hay finales que son feos, sucios, abiertos. Desde entonces no supe más de ella. Nada. Cero contacto. Ni por mensajes, ni por terceros. Ni siquiera su familia sabía mucho. La hermana me escribió una vez, preguntando si yo sabía algo. Le dije que no y se lo noté en la voz, también estaba herida. No solo por la traición a mí, sino por cómo Gabriela se había ido del mundo como si todos fuéramos el enemigo. Incluso su madre, que en algún momento intentó justificarla, se fue apagando. Dejó de hablar del tema. Y el padre se volvió aún más duro. Como si hubiera enterrado cualquier afecto restante. Yo me refugié en lo único que tenía, rutina. Trabajo, volver, comer solo, dormir. Me hice invisible en mi propia vida. No hablaba con nadie en el nuevo trabajo. No porque me diera vergüenza contar mi historia, sino porque no quería escuchar consejos, ni compasión, ni juicios. Hasta que un sábado, mientras arreglaba la cerca del patio, apareció su padre otra vez. Sin avisar. Con una caja de herramientas en la mano y 2 cafés en la otra. Pensé que podrías necesitar una mano, me dijo. Trabajamos en silencio durante más de 1 hora. Reparamos el lado norte de la cerca. Luego se sentó en una silla vieja del porche, encendió un cigarro y miró hacia el lago. Ya actualizamos el testamento, dijo sin mirarme. Le pregunté si estaba seguro. Sí. No es venganza. Es orden. Es cerrar una historia que ya no existe. Dijo que si yo no aceptaba, iban a donarlo todo. Pero que no querían que su legado terminara en manos vacías. Que todavía respetaban lo que yo representaba. Y entonces me dijo algo que me dio vuelta. Perdimos a nuestra hija. No queremos perder también la idea de familia. No respondí nada. Pero esa noche no dormí. Y no porque me incomodara el tema, sino porque entendí que ya no era una casa, ni una herencia. Era un cierre. Una declaración de lo que se había roto para siempre. El lunes siguiente, volví a tener noticias de Gabriela. No directamente, sino por una compañera suya de la empresa donde trabajaba antes. Me escribió por LinkedIn. De todos los lugares posibles. El mensaje era breve, casi incómodo. Me decía que Gabriela había intentado volver a trabajar en la empresa familiar, pero que su propio padre rechazó la solicitud. Fue un golpe fuerte, según ella. Generó tensión y muchos quedaron en shock. No supe cómo reaccionar. Por un lado, sentí un retorcido sentido de justicia. Pero por otro, lástima. Gabriela no era una víctima, lo sabía. Me destruyó sin razón, mintió, manipuló, proyectó. Pero aún así, verla caer tan bajo, perder tanto, me removía algo por dentro. Había tirado su vida por la borda. Su relación, su trabajo, su familia. Todo por una aventura con un hombre que la dejó apenas descubrió su verdad. Y ahora no le quedaba nada. A veces la gente cree que después del huracán viene la calma. Que uno atraviesa el dolor y después aparece la paz, como si fuera una fórmula matemática. Pero no es así. A veces el dolor solo cambia de forma. No desaparece. No sana. Solo se acomoda, como un mueble que aprendes a esquivar para no golpearte con él cada día. Empecé a entender eso. Que no estaba construyendo una nueva vida feliz, sino simplemente una vida distinta. Adopté un perro. Un viejo llamado Max que nadie quería. Cojeaba de una pata y tenía un ojo medio nublado. Pero había algo en el que me atrapó. Me miraba como si entendiera todo sin decir nada. Como si también hubiera sido traicionado, abandonado. Como si fuéramos de la misma especie rota. Max se convirtió en mi sombra. Me seguía por la casa, dormía a los pies de mi cama, se sentaba conmigo en la terraza frente al lago. No ladraba, no hacía escándalos. Solo estaba. Y eso era suficiente. La rutina se volvió un poco más soportable. El trabajo iba bien. Me levantaba temprano, preparaba mi café, saludaba a Max, y salía a la carretera. Empezaba a sentirme un poco más estable. No feliz. No libre. Pero con los pies en la tierra. Hasta que llegó otra carta. No era de Gabriela esta vez. Era de su abogado. Una demanda. Querían impugnar la transferencia de la casa del lago.
Alegaban que no había sido realizada con el consentimiento de Gabriela, que era parte del patrimonio conyugal y que, por lo tanto, debía entrar en el reparto de bienes del divorcio. Sentí como si me hubieran pateado el estómago. La misma casa que sus padres me habían dado, con todos los papeles en regla, ahora se convertía en el nuevo frente de batalla. Una forma más de arrastrarme al barro. Llamé a mi abogado. Me dijo que, aunque estaban en su derecho de presentar la demanda, no tenía futuro. Los documentos eran sólidos. La transferencia fue posterior a la separación, con plena voluntad de los propietarios y con pruebas claras. Pero me dolió. No por la casa, sino por lo que significaba. Gabriela no había cambiado nada. No había aprendido nada. Ni irse del país, ni perder el trabajo, ni romper con su familia, le habían hecho mirar hacia adentro. Seguía proyectando, buscando enemigos afuera, culpables externos. Su guerra no era conmigo. Era con ella misma. Pero yo seguía siendo su blanco. Mi abogado me preguntó si quería contrademandar. Le dije que no. Yo no quería más guerra. No quería más tribunales. Solo quería que me dejara en paz. La demanda no prosperó. Como predijo mi abogado, no tenía sustento. Fue rechazada sin llegar a juicio. Me avisaron por correo electrónico. Caso cerrado. Pero no se sintió como una victoria. Fue un alivio, sí. Pero de esos que te dejan exhausto, como cuando sales de una tormenta y recién entonces te das cuenta de cuánto tiempo llevabas aguantando la respiración. No supe más de ella directamente. Pero sí me llegó un mensaje, esta vez de una vieja amiga en común. Un intento disfrazado de neutralidad. Quería saber cómo estaba, ver si podía pasarle un mensaje de parte de Gabriela. Ni respondí. Lo último que necesitaba era que alguien viniera a intentar convertir todo en un malentendido, como si se tratara de una confusión de pareja. Como si no hubiera pasado nada. No era un malentendido. Fue una traición. Una traición sostenida en el tiempo, planeada, protegida con mentiras. Y lo peor, proyectada sobre mí para no asumir culpas. Me acusó de lo que hacía. Me echó como si fuera un delincuente. Me dejó en la calle, me quiso ensuciar con su familia, intentó quitarme lo poco que me quedó. Eso no se borra con una charla madura. Y tampoco me interesaba su versión. No más. Porque entendí algo, hay personas que no quieren sanar. No quieren cambiar. Solo quieren sobrevivir, aunque eso signifique pisar a todos los que tienen alrededor. Y lo más jodido de todo, es que alguna vez la amé mucho. De verdad. Nunca fui perfecto. No me creo una víctima santa. Pero la cuidé, me entregué, estuve. Y no merecía lo que me hizo. Punto. Pasaron los meses. La vida se volvió tranquila. O, mejor dicho, predecible. El trabajo seguía bien. Max caminaba mejor. Dormía cada noche a mi lado, como si vigilara que no me volviera a romper. Los padres de Gabriela seguían en contacto. Una vez al mes venían a cenar. Hablábamos de cosas simples. Ya no se mencionaba su nombre. Era como si hubiéramos firmado un acuerdo tácito de no abrir esa caja. Y yo lo agradecía. Hasta que un día me dijeron que habían actualizado el testamento otra vez. Que si algo les pasaba, yo me encargaría de administrar las donaciones a las organizaciones que ellos habían elegido. Confiamos más en vos que en cualquier otro pariente, me dijeron. Lo acepté. No por la plata. Ni por orgullo. Lo acepté porque entendí que, para ellos, yo fui lo único que quedó en pie de una historia que se derrumbó. ¿Estoy bien? No del todo. Todavía tengo noches donde me despierto sudando. Todavía sueño con la cara de Gabriela gritándome en la puerta, escupiéndome como si yo fuera el culpable de todo. Todavía, a veces, me dan ganas de escribirle. No para volver, no para pelear. Solo para entender. Pero no lo hago. Porque aprendí que hay preguntas que nunca van a tener respuesta. Y uno tiene que aprender a vivir con eso. Lo que más me costó entender es que no se trata de superar lo que te pasa. No existe eso. Nadie supera una traición así. Lo que haces es encontrar una forma de seguir caminando con eso encima, hasta que un día, aunque lo sientas, ya no te arrastra. Camino mucho ahora. Casi todos los días, al final de la jornada, saco a Max y damos vueltas por la orilla del lago. A veces con música, a veces en silencio. A veces me siento en el muelle con una cerveza y lo veo ahí, echado a mi lado, como si también necesitara ese aire tranquilo para no volverse loco. Y pienso, tal vez esto es todo. No felicidad. No redención. Solo un poco de paz silenciosa, ganada a los golpes, merecida aunque nadie me la haya prometido. Tal vez esta casa, esta rutina, este perro viejo, sean mi forma de existir ahora.
Y eso no está mal. Hay algo que no conté todavía. Unos meses después del último intento legal de Gabriela por recuperar la casa, recibí una llamada de Sebastián. Hacía mucho que no hablábamos. Me agradeció por no haber armado escándalo cuando me fui de su departamento, me dijo que su novia terminó dejando la relación, que, según él, todo lo que pasó conmigo les había puesto frente a frente con sus propias miserias. No supe qué responder. Pero sentí que, incluso en medio del desastre que había sido mi vida, había logrado no arrastrar a nadie más. Con el tiempo, el pueblo me fue reconociendo de otra manera. En el trabajo nuevo me gané el respeto por llegar temprano, por no quejarme, por hacer lo mío sin meterse en líos. Me convertí en una especie de presencia silenciosa. El tipo que vive en la casa del lago. El que no habla mucho, pero escucha. La familia de Gabriela siguió acercándose. A veces era raro. No dejo de pensar que, de algún modo, sigo atado a ellos. Pero entendí que a veces las personas te eligen por lo que haces, no por los lazos de sangre. Y aunque me cueste aceptarlo, ellos me vieron como un hijo en el momento en que más solo estuve. Nunca más volvimos a hablar de Gabriela. Es como si todos acordáramos sin decirlo que ya era parte de otro mundo. Y eso me ayudó. Me ayudó a soltar la rabia, a enfocar en lo que sí estaba en mis manos. Hace poco, mientras arreglaba la cerca otra vez con su padre, me preguntó: ¿Y te sentís en casa? No supe qué decirle. Porque la verdad es que sí y no. La casa es mía. El lago es mío. La rutina también. Pero hay una parte de mí que todavía siente que todo esto me llegó como por rebote. Que lo tengo no porque lo haya construido, sino porque alguien más lo tiró al piso y yo solo lo recogí. Y sin embargo, lo cuido. Cuido esta casa como si me la hubiera ganado con cada lágrima. Le cambié las cerraduras, pinté las paredes, planté flores en la entrada. No por Gabriela. Por mí. Porque, aunque no lo elegí, este lugar ahora es mío. Max ya casi no cojea. Se adaptó a mí como yo a él. Y aunque sé que no vivirá para siempre, siento que vino a mí en el momento exacto. Como si el universo me dijera: no vas a sanar del todo, pero vas a estar acompañado mientras aprendes a caminar otra vez. A veces me preguntan por qué no vuelvo a salir con nadie. La respuesta es sencilla: todavía no puedo. No porque no haya cerrado la historia con Gabriela. Esa puerta está más que sellada. Sino porque estoy reconstruyéndome. Y no quiero que alguien más tenga que caminar entre mis escombros para encontrarme. Quizás algún día. Quizás no. Lo que sí sé es que hoy no necesito respuestas. No necesito justicia perfecta. No necesito venganza. Lo único que necesito es esto: paz. Mi espacio. Mi silencio. Mi perro. Mi rutina. Y un muelle desde donde mirar el agua sin que se me caiga el mundo. Eso, para mí, ya es suficiente. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.